comienzo. Cuando tuve sed de ayer, agua en el desierto, y pusiste tu vida en mí, y escuchaste mi voz cuando te llamé con temor en tempestad. Cuando ciego me viste, viniste a mí, y tu luz pude contemplar. Caminaste a mi lado y no descubrí que eras Dios, que aún así tú pusiste tu vida en mí. Señor, tu faz, porque puedo yo confiar, siempre a mi lado estás, y si en algo he de fallar, que no sea en dudar que pusiste tu vida en mí. Yo tengo paz, si hay dolor me sostendrás. Si mi alma se nubla, tu luz vendrá y no habrá más oscuridad. Tu presencia agradezco tener aquí, porque hoy yo comprendí que pusiste tu vida en mí. Gran felicidad, Señor, me da. Y mi anhelo es por siempre alabarte. Tú renuevas fuerzas para volar. Y en tus brazos encuentro refugio. Con mi vida quiero demostrar que en todo tiempo tu amor está. Y si vienen tormentas, yo tengo paz. Si hay dolor, me sostendrás. Si mi alma se nubla, tu luz vendrá y no habrá más oscuridad. Tu presencia agradezco tener aquí, porque hoy yo comprendí que pusiste tu vida en mí, que pusiste tu vida en mí, que pusiste tu vida en mí. Saludos mis hermanos, que el Señor los bendiga en esta noche. Vamos a iniciar alabando a nuestro Dios en este culto, cantando Engrandecido sea Dios. Engrandecido sea Dios en esta reunión, en esta reunión. Alegres juntos a una voz, dar gloria.
merece toda la honra y toda la gloria de parte de sus hijos, de nosotros y de todo lo que existe. Él se merece la gloria. Vamos en este momento a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por esta noche, gracias porque nos permites estar aquí, conectarnos, congregarnos y saber de que tenemos una iglesia en donde todavía se predica la sana doctrina y todavía, Dios, podemos reunirnos aún en tiempos como estos y podemos alabar el nombre suyo y también podemos edificar nuestras vidas a través de su palabra. Dios, bendice todo lo que hagamos en esta noche. Bendice a cada hermano, Dios, que está conectado, Dios, y aún los que faltan por conectarse, ayúdalos, Dios, para que puedan, pues, correr y estar con nosotros en este tiempo también. Gracias por todo, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tenemos, ahí si usted va llegando, saluda a los hermanos y tenemos este canto, Cada día me dirige. Así es, y en este momento vamos a quedar con la lectura de la palabra de Dios. Así que busque ahí el capítulo que viene y síganos en la lectura. Así que tenemos la lectura bíblica. La lectura de hoy se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 28, Hechos, capítulo 28. Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le puso las manos y la sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pablo llega a Roma. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pólux. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos,
salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Versículo 26. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Versículo 30 de Hechos 28. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Gracias a Dios por su palabra. Después de este tiempo de leer la Biblia, tenemos algunos anuncios. Todos los miércoles estamos teniendo estudios bíblicos a las 7 de la noche por aquí, por Facebook. Y ahora estamos hasta transmitiendo por YouTube. Y ha sido una gran bendición el poder seguir proclamando la palabra de Dios a través de estos medios. Y yo le animo para que no deje de conectarse. Otra palabra para decir congregarse. Entonces le animo para, como dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El día del Señor viene, que nos agarre pues congregados, unidos como un solo hombre, y como iglesia, alabando a nuestro Señor. Qué mejor cosa que estar haciendo lo que Dios quiere. También tenemos los jueves, o sea mañana a las 7 de la noche, continuamos con nuestro estudio del libro de Gálatas por Zoom. Y tenemos sábado la reunión de jóvenes a las 4 de la tarde, y los domingos estamos teniendo a las 10 de la mañana nuestro culto dominical, a las 11:30 las clases de jóvenes, a las 2:30 nuestro tiempo de Villas Kids, y a las 6 de la tarde nuestro tiempo de el culto de predicación. Vamos con un tema nuevo, así que yo le animo para que usted también pueda estar. Y también de antemano, en este mes tenemos una semana muy importante, que es en donde vamos a estar conectados nuestra familia Avance, tanto de Panamá, Costa Rica y Nicaragua. La conferencia se llama Vidas, es una conferencia internacional, y también que es misionera. Va a ser de modo virtual para que usted pueda conectarse. Todos vamos a estar conectados a partir del 26, lunes 26, hasta el viernes 31 de este mes, para que usted pueda conectarse, estar junto con todos los hermanos. 26 al 30, perdón, y va a ser una gran bendición, una gran oportunidad de aprender de la palabra de Dios, de grandes siervos, y de como compañerismo agarrar impulso para seguir más años apoyando la obra de Dios. La conferencia se llama Vidas. Y también el día antes de esa conferencia comienza nuestros días más importantes como iglesia. Nuestra conferencia Confía va a ser a partir del domingo 25 de octubre, para que usted lo anote allí, y no se pierda cada una de las noches. Va a ser por 3 domingos, va a ser por las noches, y ya para noviembre vamos a tener unos días que van a ser seguidos, ya sea viernes, sábado y domingo, para que usted pueda estar y no se pierda cada uno de estos tiempos que como iglesia necesitamos para seguir por un año más apoyando la obra de Dios. Y bien, ahorita, antes de quedar con el mensaje de la palabra de Dios, tenemos este canto: Señor, yo quiero brillar por ti.
yo pueda brillar. Señor, yo quiero brillar por ti y al mundo iluminar. Yo quiero que a través de mi vida te puedan encontrar, que aunque yo no diga una palabra, todos vean tu gran amor. Yo quiero brillar por ti, brillar y mostrar tu amor. Voy a fracasar, porque sé que fallé y volveré a fallar. Y cuando mi luz parece morir, mi Dios me da fuerza para continuar. No importa cuánto yo me pueda esforzar, si le pido valor, Él me va a ayudar. Débil me siento y si tengo temor, a mi Dios oraré. Puedo confiar en su amor. Señor, yo quiero brillar por ti y al mundo iluminar. Yo quiero que a través de mi vida te puedan encontrar, que aunque yo no diga una palabra, todos vean tu gran amor. Yo quiero brillar por ti, brillar y mostrar tu amor. Yo quiero brillar por ti y el mundo iluminar. Yo quiero que a través de mi vida te puedan encontrar, que aunque yo no diga una palabra, todos vean tu gran amor. Yo quiero brillar por ti, brillar y mostrar tu amor. Yo quiero brillar por ti, brillar y mostrar tu amor. Buenas noches, mis queridos hermanos, qué bendición otra vez estar con ustedes para el estudio bíblico. Ayer tuvimos un bonito tiempo de oración, lo hicimos por Zoom. Qué hermoso ver el grupo de hermanos que se congregó para orar y haciendo eco a este punto de que nuestra iglesia y la obra de Dios no va a avanzar si no oramos. Tenemos que dedicar tiempo a la oración, al culto de oración, pero también a la oración personal. No puedo darle a ustedes palabras de lo importante que es orar cuando esto tiene que ver con la confianza que tenemos en Dios. Hoy escogí empezar a hablar de la fidelidad de Dios y de la confianza en Él, ya que se aproxima nuestra conferencia Confía, nuestra conferencia de fidelidad anual. Pues yo quería hablarles de la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Así está el título también en el Salmo 78, y es uno de los salmos que a mí más me gusta en la Biblia. El Salmo 78 me hace ubicarme, me hace pensar dónde estamos los humanos y lo grande que es nuestro Dios. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. ¿Qué les parece si oramos primero? Señor, en este momento nos acercamos a ti, reconociendo, Señor, de que tú eres fiel, fiel, fiel. Y aunque nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel, dice tu palabra. No te niegas a ti mismo. Queremos ponernos a tus pies hoy, Señor. Háblanos. Dios, si tienes que darnos por donde más nos duele,
Ayúdanos, Dios, a revisar nuestra vida, aquellas cosas donde somos malagradecidos contigo. Ayúdanos a poner nuestra confianza plena en ti. Queremos dedicarte el estudio del Salmo 78. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, ¿sabe que el Salmo 78 tiene ricas enseñanzas de la fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel? Pensando en otro salmo anterior, dice Salmo 19, 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. De verdad, todos hemos cometido errores y a veces no los vemos. A veces somos ciegos a aquellas cosas que pecamos contra Dios y pensamos que no hemos hecho nada. Primera de Corintios 10:11 dice que estas cosas se han escrito como ejemplo para nosotros, para que aprendamos, hermanos, para que nosotros no cometamos los mismos pecados. Dicho del mundo, el mundo dice que nadie escarmienta por cabeza ajena. O sea que tenemos que esperar a que nos pasen cosas para creerle a Dios y para confiar en Él. Tenemos que aprovechar los errores de otras personas y los pecados del pasado. Si no, lo que vamos a hacer es repetirlos. Tenemos que aprender de nuestros propios pecados y nuestros propios errores del pasado. Si no, nosotros vamos a repetirlos también. El Salmo 78 nos enseña de la fidelidad de Dios aún en medio de los pecados constantes del pueblo de Israel. Dice aquí que Salmo 78, el título Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Este es un salmo, dice Masquil de Asaf, o sea que es un poema instructivo, escrito por uno de los principales músicos del pueblo de Israel que se llamaba Asaf. Tremendo, hermanos, tremenda enseñanza. Es un salmo, un poema instructivo, por eso se llama Masquil de Asaf. Es un salmo extenso en el cual el autor va narrando en forma de recital, en forma poética, la historia de Israel, como una advertencia por la infidelidad que ellos tuvieron hacia Dios y cómo esa infidelidad los afectó a ellos y afectó a las generaciones venideras. Mis hermanos, de verdad entendamos que nuestra falta de confianza en Dios y el pecado nos puede afectar no solo a nosotros, sino a la generación que viene después de nosotros. Los versículos 1 y 2 nos hacen una invitación a recibir la enseñanza. Dice, escucha, pueblo mío, escucha, hermano de la Iglesia Bíblica Bautista en Villa de las Acacias, y todos los que están escuchando, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Hermanos, ponga atención a lo que Dios nos va a enseñar con este salmo. Esto es serio, hermanos. No se distraiga. Muchas historias de Israel sucedieron, pero como es clásico, en el momento que sucedieron, no se sacaron las lecciones espirituales. En el momento que nosotros estamos haciendo cosas contra Dios, en el momento no se ven las lecciones espirituales, quedan marcadas para los que vienen después. Aquí se hace la invitación a transmitir las enseñanzas de vida a la siguiente generación. Versículo 3 al 7. Se nos hace una invitación a transmitir las enseñanzas de vida a la generación siguiente. Dice, las cuales hemos oído. Esas cosas de los tiempos antiguos. Dice, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Se nos hace una invitación para transmitir las enseñanzas de vida a la siguiente generación. Dice versículo 3, las cuales hemos oído y entendido. Esas cosas que nosotros ya escuchamos y ya entendemos. Versículo 3 dice, las cuales que nuestros padres nos las contaron. Esas cosas que nosotros sabemos, algunos tristemente no han tenido sus padres que se las han contado.
Pero si usted está creciendo en el camino de Dios, nuestros padres aún de la Biblia que nos han contado, tenemos que oírlas. Dice, no las vamos a esconder a nuestros hijos. Tenemos que sacar tiempo para, si son pequeños nuestros niños, sentarlos en los regazos o sentarnos en el piso con ellos y contarles, no encubrirles las historias de Dios. Por eso es tan importante el altar familiar. Dice, los vamos a contar, dice, contando a la generación venidera, 3 cosas: las alabanzas de Jehová, su potencia, las maravillas que hizo. Tenemos que contar a nuestras generaciones venideras las alabanzas a Jehová, los salmos, la confianza en Dios, el poder de Dios. Él es omnipotente. Las maravillas, todas aquellas cosas que nos rodean, que son muestra de la maravilla de Dios. Dice, la cual mandó a nuestros padres. Ahí dice en el versículo 5 que Dios mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, a fin de que pongan en Dios su confianza. Se nos hace la invitación a transmitir lo que hemos oído, lo que hemos visto, pasarlo a la generación venidera, para que los que vienen después de nosotros pongan en Dios su confianza. ¿Ha estado usted alguna vez en una carrera de relevos? Permítame enseñarle esto. Una carrera de relevos son varios equipos. El primer corredor corre con un palo que se llama el testigo. Interesante. Ese palo le llaman el testigo. El corredor va de verdad con toda la velocidad que puede. Al final de un tramo de la pista está un segundo corredor esperando pacientemente que le entreguen el testigo y él salir corriendo tras el otro tramo que debe alcanzar a su compañero. Hay un tercero que está esperando y recibe el testigo y lo lleva corriendo hacia un cuarto. Así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de personas, lo llevan hasta que se llega a la meta. El testigo es importantísimo que no se le caiga, que lo pueda transmitir al que sigue, y al que sigue, y al que sigue. Hermanos, el testigo para nosotros son esas cosas valiosas que contaron los padres cristianos a sus hijos. Las alabanzas, el poder de Dios, las maravillas que Él hizo. Debían de pasarlo a la siguiente generación. Y así sucesivamente hasta que todos estemos con Dios en el cielo. Solo así se puede transmitir nuestra fe. Para los que vienen, pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden los mandamientos de Dios. ¿Está usted pasando el testigo a la otra generación, a los hijos que vienen, a los nietos, a los bisnietos? Alguien dijo que los árboles que sembramos hoy nos van a dar la sombra mañana. La Biblia dice en Salmo 127 que nuestros hijos son como flechas. Bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Pero si nosotros no instruimos a nuestros hijos para que como flechas vayan hacia adelante, hacia el futuro, con un legado, ¿qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué testigo le estamos traspasando? Si usted no les da lo correcto, va a producir hijos vacíos, hijos sin identidad, condenados a vagar en este mundo lleno de pecado. Muchachos entregados al placer, jamás a Dios. Tome tiempo, hermano, para sentarse con sus hijos y pueda enseñarles a poner en Dios su confianza. Nuestra conferencia del año 2020, como siempre se llama, confía. Confía. Tenemos que confiar en Dios. Esta no es una responsabilidad de enseñar a los hijos, en realidad no es de los pastores. La responsabilidad es de los padres. No se quede usted con el testigo en la mano. Tiene que transmitirlo en relevo a la siguiente generación. Ahora, en este pasaje, y esta es la parte más delicada y quizás la más larga, se nos hace ver las consecuencias de no recibir un legado espiritual de los antepasados. Dice el versículo 8 al 11, y no sean como nuestros padres, como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas
que les había mostrado. Esta semana oí que hay un gran porcentaje de muchachas adolescentes y muchachos también han tenido relaciones sexuales en Panamá, sin haberse casado, por supuesto, lo que la Biblia le llama fornicación. De verdad, el diablo está tratando de echar a perder la juventud y el futuro de los muchachos. Ellos llevan gran parte de la culpa, es cierto, pero no toda la culpa es de ellos. Aquí hay responsabilidad de todos. Padres, ¿cuántos recibieron el testigo y lo entregaron a sus hijos? Muy pocos hoy día están recibiendo un buen legado de la generación anterior y muy pocos lo están pasando a la generación que viene. ¿Cuántos en realidad lo recibieron? Muy pocos. La mayoría ni siquiera lo recibieron y no pueden entregar lo que no tienen a la generación venidera. Pero si ya estás en el camino de Cristo, pues tienes todo el potencial para tener ese testigo, ese legado, que puedes pasarlo en relevo a la generación que viene. Usted puede frenar la maldad que viene de hace décadas. Usted puede frenarla con Cristo en el corazón. Estamos cosechando lo que se sembró décadas atrás. Se le llama, aquí dice la Biblia, que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Contumaz es tenaz en mantener un error. Es mantenerse en el error sin querer cambiar. Generación contumaz, rebelde. Como no pusieron atención a los pecados de sus antepasados, no se les instruyó, no recibieron el testigo, no recibieron este relevo, no recibieron el legado espiritual, cometieron los mismos errores, llegaron a ser una generación rebelde. Dice aquí que no dispusieron su corazón, ni fueron fieles para con Dios. No dispusieron su corazón, no fueron fieles para con Dios en su espíritu. Esa es la consecuencia de no pasar el testigo a la generación venidera. Esa es la consecuencia de no confiar en Dios, de no pasar el legado. Las generaciones venideras se tornan inestables, sin firmeza, como dice Ezequiel, ¿verdad? Personas infieles a Dios. Estaba leyendo en Ezequiel, capítulo 16, versículo 10, dice una frase que debe ponernos a pensar. Dice Ezequiel, capítulo 16, en el versículo 10, versículo 30, perdón, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor. Ezequiel 16, 30, dice, cuán inconstante es tu corazón. De verdad que inconstante es el corazón de las generaciones actuales. Ejemplo de esa catástrofe espiritual, nos dice aquí en el versículo 9, los hijos de Efraín, se refiere a las 10 tribus del norte, eran infieles a Dios, desde los reyes hasta los más pequeñitos, hasta los vasallos, se le dice a eso a las personas que eran los que obedecían al rey. Todos se volvieron idólatras, sin identidad, sin ley, generación a generación, fueron idólatras, infieles, olvidaron a Dios. La falla es que no pasaron el legado, no pasaron el testigo, esa responsabilidad que tenía, no la traspasaron a la generación venidera. Hermanos, no debemos de fallar, hermanos, en enseñar a los hijos acerca de los atributos de Dios. Él es grande, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es bueno, Él es justo, Él es santo, Él es eterno. No debemos de pasar desapercibido el asunto de pasar este legado, este testigo a nuestros hijos en cuanto a Cristo, en cuanto a las obras que Él hizo, también del camino que Cristo nos mostró, las obras de Él. También tenemos que enseñar a los hijos acerca del pecado, de la miseria, del castigo del pecado, del camino del perdón, de la recuperación, el nuevo nacimiento, la vida santa, recibir a Jesucristo. Si no, van a tener que ir a la condenación eterna. Pero ¿cómo van a ir al cielo si no les hemos contado el camino? Dicen Romanos, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo es que nosotros los cristianos podemos estar callando? El Salmo 78 dice fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel. Los hijos de Efraín, dice, volvieron la espalda, se acobardaron, dice el versículo 9. En realidad no fueron fieles a Dios, según el versículo 10. No quisieron andar en su ley. Versículo 11, se olvidaron de las obras de Dios. Versículo 12, dice ahí, de las maravillas que Dios hizo en Egipto. Se les olvidó, según el versículo
13, cómo Dios dividió el río, el mar rojo, para que pasaran ellos en seco. De cómo Dios detuvo las aguas en un montón. De cómo en el versículo 14, Dios les guió en el desierto con una nube. Y toda la noche con resplandor de fuego. Se les olvidó cómo Dios hendió las peñas, agrietó una peña en el desierto, una roca grande, y les dio a beber como de grandes abismos. Sacó de la peña corrientes, hizo descender aguas como ríos. No eran gotitas, no era rocío, eran como un río, es una gran corriente. Todo eso tenemos que contárselo a nuestros hijos. Tenemos que recordarle a nuestros hijos de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Toda la noche, dice, lo guió con resplandor de fuego. En el día era la nube. Pero ¿por qué perdieron su confianza, habiendo sido Dios tan bueno con ellos? Pues a eso vengo en esta noche, a decir cómo vamos a perder la confianza en Dios, habiendo sido Dios tan bueno con nosotros, cristianos. Hemos vivido una época donde tenemos que vivir constantemente viendo los detalles de Dios en el cuidado para con nosotros. Dice que Él hizo una grieta en la roca, les dio a beber agua de manantial, sacó de la peña arroyos, corrientes de agua como ríos. No era un goteo, eran raudales. Era la abundancia de la gracia divina, a pesar de toda la mala crianza de su pueblo. Dios era fiel, a pesar de que el pueblo era infiel. Dice aquí en el versículo 17, pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Aún volvieron a pecar contra Dios. Ya era malo desconfiar de la provisión de Dios, pero fue peor. La codicia de cosas vanas lo hace a uno ir de mal en peor. Pareciera que los humanos no nos cansamos de pecar. Pecaron contra Dios, el que les había librado de Egipto con mano poderosa, que les condujo a través del mar rojo, que les dio la nube, que les dio todo en el desierto. Volvieron a pecar contra Él. ¿No nos pasa eso a nosotros también? Tantas bendiciones que Dios nos ha dado, tantas misericordias que tenemos de Dios todos los días, y volvemos a pecar contra Él. ¿Por qué tenemos que estar siendo constantemente exhortados por Dios a volver a Él, a volver a Él? Nos olvidamos de sus alabanzas, nos olvidamos de su poder, nos olvidamos de sus maravillas. Pues tentaron a Dios, dice en el versículo 18, tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Hermanos, Dios no puede ser tentado, dice la Biblia en Santiago. Pero el propósito de esta palabra es que actuaron a propósito para tentar a Dios. Y pidieron comida a su gusto. Hermanos, ya Dios les había dado maná. Era pan sano, agradable. Ellos querían otra cosa. Hermanos, yo no entiendo todo, pero yo sé que ese maná tenía un sabor agradable y era nutritivo. Era algo que ellos necesitaban y que no se iban a aburrir de eso. Yo puedo relacionar esto con el cereal que yo como con mi familia en casa. Por décadas hemos comido cereal y nos gusta comer cereal con leche y a veces le ponemos ahí guineo y cada día nos gusta y no nos aburrimos y seguimos comiendo. Yo creo que hasta el día de nuestra muerte seguiremos comiendo cereal. Hermanos, Dios les había dado a ellos un pan del cielo, pero ellos querían carne, querían golosinas. No hay nada que moleste más a Dios que nuestras quejas. No estamos contentos con lo que tenemos. La Biblia dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Los que quieren enriquecerse, los que buscan las cosas vanas, caen en tentación y lazo. Y muchas veces por no estar contentos, pecamos contra Dios. Perdemos nuestra confianza en Él. Nos vamos tras el pecado. Nos alejamos de Él. Versículo 19 y versículo 20 dice, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Noten ese versículo, el versículo 19. Hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Pues su pecado. Habían dudado de que Dios podría sustentarlos en el desierto. Está bien, Dios nos dio agua, nos dio comida, nos dio pan. Pero ¿podrá Dios seguir sustentándonos? Es igual que nuestro pecado hoy. Ellos necesitaban la provisión diaria y Dios era fiel con ellos, pero su fe estaba tambaleando.
Algunos preguntan, ¿podrá Dios sostenernos después de esta pandemia, después de esta cuarentena, de esta falta de trabajo, de esta falta de cosas? ¿Podrá Dios sostenernos en el desierto? Y cuestionamos a Dios. Y a veces decimos, Dios, no te puedo dar, Dios, de lo que tú me dices que yo te dé, no te puedo dar, porque Dios, tú podrás devolvernos, Dios, podrás bendecirnos en esta crisis que estamos viviendo. Hermanos, dudamos de la omnipotencia divina. ¿Podrá también Dios darles pan? Hermanos, tenemos que atesorar las bondades de Dios. Si ya lo hizo antes Dios, ¿por qué no lo va a hacer hoy? ¿Por qué no lo va a hacer mañana? En el versículo 20 dice, he aquí ha herido la peña, brotaron aguas, torrentes de agua inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por supuesto. El Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios que tiene control de todo, ese Dios puede sustentarnos también en el desierto, en los momentos futuros. Dios se indignó. Versículos 21 y 22 dice, por tanto oyó Jehová, se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Hermanos, Dios se indigna cuando no le creemos. Dios se indigna cuando perdemos nuestra confianza en Él. ¿Se acuerdan los primeros versículos? Dice que Dios nos puso a nosotros, los padres, para que notifiquemos a nuestros hijos sus maravillas, sus alabanzas, sus potencias. Aquí dice, para que, la cual mandó a nuestros padres que lo notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. O sea, pasará el relevo, el testigo, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Hermano, toma en serio esto. Toma en serio que tú tienes algo que no todo el mundo tiene. Tú tienes un Dios que te ha salvado, que te ha dado vida eterna, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un Dios que nos dejó su palabra para que pongamos en Él nuestra confianza. Nos dejó historias maravillosas, sus maravillas, para que le creamos y vivamos cada día, un día a la vez, confiando en Él. Y Dios nos dio esto para que podamos en relevo pasarlo a nuestros hijos. Lo que es triste, hermano, aquí que Dios se indignó porque dice que no habían confiado en su salvación. Dios se indignó por cuanto no habían creído a Él. No, por eso no entraron a Canaán, porque no tuvieron victoria. Quedaron postrados en el desierto. Fueron sus hijos los que entraron. Ellos no avanzaron. Dice el versículo 23 al 26. Vea qué bonito. Sin embargo, dice, aún con toda su rebeldía, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur. Dice, nubes, ¿no?, llenas de agua, nubes repletas de algo que para ellos vieron blancuzco que caía. No era granizo, no era nieve, era pan. Nubes repletas. ¿Qué es eso?, preguntaron ellos, porque era misterioso. Maná, ¿qué es eso? No tenían que ir lejos. No tenían que ir a un supermercado o a un centro comercial. Allí mismo lo tenían. Dios se los había dado. ¿Acaso no te das cuenta, mi hermano, que las bendiciones de Dios te han llegado? Y a veces de donde menos esperabas. Y perdemos en Dios la confianza. Versículos 27, 28 y 29 dice, hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Y comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Les hizo llover carne como polvo, como arena del mar, pan y carne. Merecían fuego y azufre. Sin embargo, Dios les dio un milagro, les dio carne del cielo. Esas aves migratorias descendieron y como aviones aterrizaron ahí a los pies de ellos. Ellos comieron esa carne de codornices. Algo así como lo que pasó una vez, hace como 2 años en Aligandí, que de pronto los puercos empezaron, los puercos de monte, cruzaron nadando y llegaron a la isla de Aligandí y todo el mundo empezó a coger puercos y a cocinar. Algo milagroso. Pues así algo milagroso estaba sucediendo en Israel. Dice versículo 30 y 31, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios
e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Aún no habían quitado de su boca la carne cuando vino el furor de Dios. Hizo morir, dice, a los más robustos de ellos. Aquí hay una lección, una gran abundancia. No les había quitado su maldad en su corazón. Hay un dicho que dice que perro que come huevos, ni que le quemen el hocico. Parece mentira, pero hay vidas más felices cuando tienen poco, cuando no se tiene de todo, que tener todo y seguir codiciando y seguir en pecado. Para que diga aquí que murieron los más robustos, era porque había gente insaciable, comiendo, se habían engordado de esas codornices, y de verdad eran personas muy carnales. Había algunos que comieron con decencia, otros comieron con gula. Los que no se sacian de pecar, hermanos, llevan las consecuencias. Hay un Dios que se llama el vientre. Hay algunas personas que solo viven para sí mismos y no piensan en agradar a Dios. Como es la comida descompuesta para los cerdos, así lo es los que se apartan de Dios y se engordan de lo malo. Pierden la conciencia, no aceptan consejo, no les entra la palabra de Dios. Versículo 32 dice que con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Con todo el pan y con toda la maravilla de la carne que descendió del cielo, siguieron pecando. Dice, pecaron aún. Con todo esto, hermanos, no es suficiente lo que hemos vivido. No es suficiente las advertencias de Dios en esta época para que no pequemos contra Dios y para que confiemos en Él. Sin embargo, siguieron pecando y la incredulidad siguió con ellos. Hermanos, el pecado y la incredulidad van de la mano, son amigos. Si hubieran creído, no habrían pecado. La gente no siempre le gusta que la Biblia los redarguya, que la Biblia nos regañe. Pero es que Dios aquí en su palabra está diciendo cuántas veces, como Cristo dijo, cuántas veces quise como la gallina juntar a sus polluelos. Cuántas veces Dios nos llama y seguimos incrédulos y perdemos la confianza en Él. Versículo 34 dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces volvían solícitos en busca suya. Como un perrito cuando ha hecho algo malo. Me acuerdo de los perritos que he tenido. Los perros cuando saben que han hecho algo malo, se encogen, bajan las orejas, ponen los ojos aguados, y esconden la cola y hacen ver que hicieron algo malo. Hermanos, a veces nos comportamos así con Dios, hasta que Dios nos disciplina. O hasta dice, si los hacía morir, buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. De verdad que triste que nuestras vidas se muevan a buscar a Dios solamente con el castigo y con la muerte. Se acordaban de Dios, ¿ves? Dice el versículo, estamos en el 35. Se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo, su Redentor. Se acordaban de Dios, hasta entonces se acordaban de Dios. Hermano, este es el momento de acordarse de Dios. No esperes más, confía en el Señor. No le quites a Dios lo que es de Dios, tu vida, lo que Él te ha dado, lo que a Él le corresponde, lo que a Dios le toca. Qué triste es que busquemos a Dios solamente cuando las cosas están mal. Dice que se acordaron de Dios que era su refugio. Versículo 36. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Hermanos, los reyes terrenales aman los halagos, no importa de dónde vengan, pero el Dios nuestro no es cualquier halago el que Él acepta. Qué triste es, dice, cuando el pueblo de labios le honra, pero su corazón está lejos de Dios. Qué triste es que algunos, después de ser azotados, tienen una adoración fingida. Es como pensar que dormir a un león y ponerle, mientras duerme, un traje de oveja, y cuando se despierte él va a ser una oveja. Jamás. El león seguirá siendo león. Algunos no cambian, ni con azotes, ni con todas las cosas que Dios les hace ver. Siguen en su pecado. Con los labios le honran, pero su corazón no está recto para con Él. Dice ahí, versículo 36 y 37, dice, sus corazones no eran rectos, el 37, ni estuvieron firmes en su pacto. En otras palabras, es pura bulla. Es como metal que resuena, dice en 1 Corintios, címbalo que retiñe, pura bulla nada más. Se dice que son como una campana agrietada. Cuando una campana está bien hechita de plata y bien formada y no le falta nada, cuando la parte de adentro suena, se le llama
El badajo, cuando esa pelota de la campana plum, plum, hace que la campana suene resonante y bien hermosa. Pero si hay grieta, el golpe solamente ¡pam! ¡Bam! Suena como seco. No hay vida en ese sonido de campana. Pues es igual. Digamos que ese badajo, eso que cuelga para sonar la campana en nuestra lengua. Si nuestra vida no está bien, si nuestra vida está agrietada, de nada vale la lengua, de nada vale el lisonjeo a Dios, de nada vale que le digamos a Dios cuánto le amamos. Dios puede ver lo que hay debajo de la lengua, así como el doctor puede abrir nuestra boca y detectar si hay enfermedad en nosotros, pues Dios puede detectar también la enfermedad de nuestros corazones. Dios vio que aunque les dio todo lo que ellos necesitaban, no eran rectos. Si les hacía morir, entonces le buscaban. Eran como el camaleón. Un día agradecían a Dios, un día eran rebeldes, un día se quitaron los zarcillos de oro y todos los anillos para hacer el tabernáculo, la casa de Dios. Y otro día se quitaron los aretes y los zarcillos para hacer un becerro de oro. ¡Cuán rebeldes somos! Dios es misericordioso. Sin embargo, versículo 38 dice, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Dice el 40. Lo enojaron en el yermo, o sea, en el terreno infértil, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Hermanos, ya habían visto las maravillas, cómo Dios había convertido el río Nilo en sangre. Los egipcios adoraban el Nilo. Los egipcios odiaban la sangre. Les dio doble receta al Señor. Les dio por su Dios y les dio lo que ellos aborrecían, la sangre. Los egipcios aborrecían la sangre. Les mandó ranas, dice ahí los versículos siguientes, desde el versículo 43 hasta el 55. Les mandó ranas asquerosas que cuando morían, esa pestilencia no los dejaba tranquilos, hasta querían morirse. Y aún le mandó ángeles destructores para matar los primogénitos. Dios sacó con mano poderosa a Israel de Egipto. Sin embargo, dice aquí la palabra de Dios, Dios perdonaba la maldad de ellos. Se acordó que eran carne. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él después de haber visto las maravillas de Dios? Hermanos, murieron en el desierto muchos de ellos y se volvieron a rebelar contra sus padres, dice 56 y 57. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Se volvieron a rebelar. La inclinación al mal, hermanos, es transmitida a nuestros hijos. Dice un dicho que el mono, aunque lo vistan de seda, mono se queda. Lamentablemente, algunas personas aparentan que quieren cambiar y siguen en lo mismo. Pero hermanos, tenemos que volver a nuestro Dios y tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Según el versículo 58, lo enojaron a Dios con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes de tallas. Ese montón de creyentes que hoy día están visitando santeros, que están buscando inciensos, talismanes, amuletos para la suerte, que buscan a los psíquicos, que están buscando el horóscopo, crucifijos, que buscan medallas milagrosas, que buscan un montón de idolatrías. Hermanos, Dios está molesto. Dios no quiere eso. Dios quiere que pongamos, como dice el Salmo 78 al principio, para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Dios quiere que confiemos en Él, hermanos. Viene nuestra conferencia, confía. No importa las cosas que estamos viviendo, aunque afectan, sí, afectan. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenemos que volver nuestra confianza a Él. Si has estado renegando contra Él, si has estado quejando, si te has estado confiando en otras cosas y no en Él, es tiempo de volver a Él. Confía en el Señor. Vamos a orar. Mientras tienes tu rostro inclinado, hay alguno que dice, Pastor Freddy, ore por mí. De verdad me ha pasado como Israel. Soy como el camaleón. A veces estoy con Dios, a veces estoy rebelde, estoy con Dios, estoy rebelde. Yo sé que eso no es bueno. Yo tengo que ser un cristiano estable y tengo que enseñar a mis hijos y pasarle esto, el testigo. Tengo que pasar en la carrera de relevos. Mis hijos deben de ver que deben de poner en Dios su confianza, que confíen en Dios, que guarden sus mandamientos, que le teman. Hay alguno que dice, Pastor, ore por mí.
He fallado contra Dios como Israel. Tantas cosas que Dios me ha dado y tanto que he desconfiado, he sido incrédulo. Tantas veces que me he quejado. Pastor, ore por mí. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. ¿Y hay alguien que pueda decir, Pastor Freddy, ya he recibido demasiados golpes en la vida? Y yo no quiero buscar a Dios solamente como un amuleto o como una pastilla para el dolor. Aquí adentro tengo un vacío. Y ya es tiempo, ya basta, ya tengo que entregarme a Jesucristo. Quiero recibirle en mi corazón. Quiero pedirle perdón a Dios. ¿Hay alguno? ¿Quieres hacer conmigo esta oración? Hazla sinceramente. Señor, reconozco mi pecado. Admito, Señor, que tantos golpes que he recibido en mi vida, siendo tú tan bueno conmigo, te he buscado solamente en momentos difíciles, pero ahora, de una vez por todas, vengo a buscarte con todo mi corazón. Vengo a pedirte que me perdones mis pecados. Vengo a entregar mi vida totalmente al Señor Jesucristo. Quiero que Jesucristo entre a mi corazón. Señor, que tú seas mi Salvador. Quiero un nuevo nacimiento, Señor. Quiero poner mi confianza plena en ti. Y pido todo esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. ¿Hizo usted esta oración? ¿Recibió a Jesucristo? Qué hermoso es hacer esto. Lo hice hace como 40 años. Y Cristo está en mi corazón desde aquel día. No olvides esta fecha. No olvides que hoy Jesucristo ha entrado en tu ser. Ya nunca va a salir. Él está en tu corazón para siempre. Nos gustaría conocerte. Está bien, puedes comunicarte con nosotros alguna vez, en algún momento. Queremos decirle a todos los hermanos, confiemos en Dios. Hermano, viene un tiempo muy especial de confianza en Dios. Este es el momento, hermanos, de no confiar en Dios a medias, plenamente. Lees el Salmo 78. Confía y enseña a tus hijos a confiar en Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, después de este tiempo de escuchar la palabra de Dios, que es pues lo más importante, a lo que venimos siempre en cada culto, yo le animo que usted, si usted tiene para apuntar y para guardar y aprovechar cada uno de estos tiempos, ojalá que siempre lo podamos hacer y que bueno, que podamos aplicar siempre lo que aprendemos de la palabra de Dios. En este momento tenemos un último canto antes de quedar despedidos. Le animo para que pueda estar mañana a las 7 de la noche en el estudio del libro de Gálatas. Así que nos vemos, si Dios lo permite, mañana a las 7. Cantamos ahorita No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay.
Saludo para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, mañana. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, Refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor. refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor.